el Dios grande, creador del cielo y de la tierra. Venimos, Señor, hemos apartado este tiempo y suplicamos, Dios, para que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas. Señor, recibe nuestras oraciones, recibe nuestra adoración, recibe ahora nuestros corazones y mentes y transfórmalos, renuévalos con tu consejo. Padre Santo, que siempre podamos tener la disposición de apartar tiempo para ti y la sensibilidad de recibir tu palabra como tierra buena, que es sembrada y da fruto. Que este día, Señor, nuestras vidas sean impactadas y nuestra conducta se oriente con la iluminación de tu palabra por el camino que lleva, Señor, hacia la perfección en Cristo, hacia el crecimiento en Cristo, en tu presencia. Gracias por Jesucristo, ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, pueden sentarse. Como recordarán los hermanos que han estado estas semanas, iniciamos esta serie de sermones hablando acerca de la resurrección, el día que específicamente se celebra en toda la humanidad, el día en que Cristo resucitó. Decíamos que ese evento fue el evento más trascendente, importante y determinante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. No ha pasado nada, no ha sucedido nada, ni ningún evento, ni ninguna pandemia, ni ningún descubrimiento científico, ni ningún acercamiento a la luna, aunque algunos creen que ni fueron en el 69 a la luna, ni la visitaron cerca ahora, mucha gente cree eso, pero independientemente de lo que podamos creer, ninguno de esos eventos que han cambiado el curso de la historia de la humanidad han sido ni remota ni infinitamente cercanas al hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por lo siguiente: se ha dicho siempre que el nacimiento de Cristo partió la historia en dos. Por eso se habla antes de Cristo y después de Cristo. Y los números antes de Cristo se cuentan hacia abajo, en el año 820 antes de Cristo. Y después se cuenta un evento que sucedió luego, se habla en el año 800, por ejemplo, antes de Cristo se restan 20 años. Después de Cristo se van sumando los años. Ahora, hermanos, ese hecho fue trascendente, importante y determinante también la encarnación de Dios en Cristo, como lo fue su muerte. Porque cuando Él se encarnó, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, estaba inaugurando una nueva era para la raza humana. Él se encarnó para tomar nuestro lugar, para sustituirnos, para vivir la vida que nosotros no pudimos, no podemos, ni podremos vivir en lugar nuestro. De hecho, propiciación implica la propuesta para pagar una deuda. Él fue nuestra propiciación o nuestro sustituto. Con su muerte, Él pagó el precio nuestro para liberarnos de toda condenación eterna. Le estoy dando la crónica de lo que sucedió.
Y nadie puede hablar de un tema más importante que este. No por quien lo habla, sino por el tema. Cuando Cristo muere, Él estaba en esa muerte llevando la culpa, el pecado y la condena de todos nosotros. Hermano, yo le aseguro que alguien que tiene una condena a muerte y alguien le libera de esa condena, yo pienso que va a estar feliz, va a estar satisfecho. Hay todo tipo de personas, pero pienso que sí. No es una noticia menor, como que al condenado le digan, no te preocupes, hemos mejorado. Ya las sillas eléctricas las hacemos reclinables. Hermano, al fin es una silla eléctrica y lo van a matar. El punto es que una liberación de una condena siempre va a ser una buena noticia. Ahora, ¿de qué nos libró Jesús con su muerte? Nos libró de una condena eterna con todo tipo de juicios y castigos como el ser humano no lo ha imaginado jamás y no lo puede pensar. Dios es perfecto, Dios es justo y Dios es infinito y eterno en todos sus atributos y en todas sus acciones. Así como Dios es infinitamente lleno de gracia, de bondad, de misericordia, de bendición y de una gloriosa recompensa para los que le buscan, le aceptan y viven una vida entregada, disciplinada, dedicada, comprometida con Él, van a recibir todas sus riquezas en gloria. Como Él es justo, asimismo Él es justo en la condena, en el juicio y en el castigo a aquellos que le rechazan. De manera que con su muerte, Cristo estaba pagando el precio para liberar a la raza humana que verdaderamente se entregara a Él. Y la gente está confundida en lo que es ser cristiano, entregarse a Dios. Ayer hablaba con un tío que siempre me llama para decir, ¿dónde está en la Biblia tal cosa? Él lee mucho, es impresionante. Él fue marino, se iba en barcos por meses, llegaba, se iba por meses. Entonces es un adicto a la lectura. Y dentro de ellos lee la Biblia y le encanta saber dónde está tal cosa, quién fue que dijo esto, cuándo, dónde, abajo de qué árbol estaba Salomón cuando dijo tal cosa. Le digo, tío, eso no lo dice. Eso no dice en qué árbol era que le estaba, pero él dijo tal cosa. Entonces me dice cuando estamos hablando, hermano, a mí parece que me prendieron fuego. Me dijo, sobrino, yo creo en Dios de corazón, Dios lo sabe, mire, yo creo en Dios. Yo le dije, tío, yo quiero darle una mala noticia hoy y se la voy a dar gratis. Me dice, ajá. Y le digo, mire, tío, ni usted ni nadie cree más en Dios que Satanás y los demonios. El punto no es creer en Dios, porque el saber que Dios existe, como usted me está tratando de explicar, saber que Dios hizo todo, que Dios es real, saber que fuera de Dios no puede existir nada, no es suficiente para que alguien sea declarado hijo de Dios. Todos los seres humanos que no han recibido a Cristo, quien pagó el precio por ellos y han recibido a Cristo, y como dice la Biblia, somos justificados en Cristo, perdonados por Cristo, justificados en Él, salvados, regenerados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es una simple criatura de Dios y no un hijo. Porque solo se puede ser hijo de Dios a través de Cristo. Así que, tío, usted puede creer en Dios y yo creo que usted cree. Pero, tío, hace falta
que las personas declaren que entienden primero que son pecadores, y eso hay un problema con él en eso, porque él es un hombre muy correcto, muy correcto. Estuvo en puestos en mi país donde le abrían un maletín para que dejara salir un barco como jefe o encargado de los puertos dominicanos, un barco que tenía que pagar una multa de 15 días ahí, se iba a dañar la mercancía y le abrían un maletín con $2 millones y él decía: cierra el maletín, porque si dura 5 segundos más con el abierto terminarás en la cárcel. Un hombre honesto. Yo entiendo eso. Y yo le dije a él en la conversación: tío, el problema suyo es que usted piensa que es demasiado bueno y demasiado correcto. De manera que eso está siendo un obstáculo. Usted tiene que entender que usted es un pecador que ha cometido errores. Fíjese que un día yo estaba hablando con él y me dijo: sobrino, yo nunca en mi vida he cometido un error. Yo tuve que decirle: acaba de cometerlo. Porque es un error pensar que usted no ha cometido un error. El punto es que tuve que decirle: tiene que entender que es un pecador, que ha ofendido a Dios y que su vida, por más correcta que sea, aunque merezca una estatua ante los hombres, ante Dios es ropa sucia. La justicia humana no puede tocar la puerta del cielo y decir: entréguenme las riquezas en gloria, compartan conmigo la naturaleza divina porque yo tuve una vida correcta. No, hermanos, para entrar al cielo es con la justicia de Dios, y solo se entra con la justicia de Dios cuando Cristo es en nosotros. Porque si usted lee en 1 Corintios, 2 Corintios 15 y 17, entiende que en Cristo nueva criatura somos. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo somos una nueva persona, porque ahora quien señorea mi vida no es mi mente, mi corazón, mis deseos, mis intenciones, ni mi voluntad. Es la de Cristo. Cristo en mí. Y de hecho yo me levanto todos los días, o deberíamos levantarnos, para tratar, poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo, clamando a Dios que nos ayude para, como dice la Biblia, crecer hasta la gracia y la estatura de la plenitud de Cristo, que se dice fácil, pero no es poca cosa. Eso solo puede suceder con la ayuda, con el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque, hermanos míos, en nuestras fuerzas no podemos, eso es imposible. Entonces Cristo, con su muerte, nos entregó, al recibirle a él, un certificado que dice: justificados ante Dios. A recibir a Cristo. Sucede que cuando él muere y resucita, con la resurrección, él lo que hace es validar su sacrificio, su entrega, su muerte, y que Dios, él resucitó porque Dios aceptó como buena y válida su obra en favor nuestro. Entonces, hermanos, como decía Pablo, la resurrección es el acto más grande que puede existir, porque es la culminación de la obra de Dios para reconciliar con él a todos los hombres, prometida en Génesis 3:15, cuando dijo que una simiente, un nacido de mujer, habría de destruir el reino de las tinieblas, neutralizarlo y establecer un nuevo reino, el cual sería la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo alguien me va a decir, como el caso de mi tío, que simplemente por creer en Dios ya él es parte de su reino, ya él es hijo de Dios? Jesús, cuando respondió o le dijo a los discípulos, le hizo un comentario
ahí en vivo, porque él siempre cuando se iban y se retiraban, le explicaban lo que había pasado, las parábolas. Pero cuando vino aquel joven rico y corriendo, ¿qué tres características? Joven, rico y vino corriendo, interesado, creía en Dios, para decirle cómo podía heredar o ganar el reino de los cielos, que de hecho ahí tuvo el problema. Nadie puede ganar el reino de los cielos. Estaba confundido, equivocado. Estaba influenciado por las corrientes del mundo o por lo que él sabía. Entonces, Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Él no pudo aceptar las condiciones de Jesús porque él tenía otro Dios, que para la humanidad son muchos los dioses que se pueden tener. Él tenía el Dios de la riqueza. Para algunas personas el Dios que le impide entregarse, dedicarse y vivir una vida disciplinada a Dios. Y como Cristo explicó, para muchas personas son el trabajo, la familia, la fama, el poder, su comodidad, su confort, cómo él cree, cómo le parece, cómo le gusta. O sea, hay obstáculos en la vida de las personas que le impiden entregarse por completo a Dios. En nuestras vidas, distracciones, el mundo, los principios, los criterios del mundo. Y lo que más está haciendo daño ahora son las nuevas religiones que le dicen a la persona, tú estás bien, Dios te ama como eres. Hermano, Dios no nos ama como somos. Perdóneme que si alguien se retuerce por dentro, pero la palabra de Dios produce herida porque es penetrante más que espada de dos filos y corta los tuétanos, el pensamiento. Dios nos ama en Cristo. Dios ama a Cristo en nosotros. En nosotros no hay nada bueno, nada que agrade a Dios, nada que le honre. ¿Y por qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Después vamos a dar ese mensaje. Venga, que quién sabe si por ahí por octubre o noviembre, pero manténgase viniendo para que usted escuche lo que eso quiere decir. ¿A qué todo se refiere? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, ¿quién era ese todo aquel? ¿Quién fue el mundo que Dios amó? ¿Cómo se explica eso? Porque, hermanos, Dios nos ama en Cristo. La Biblia dice que Dios aborrece al pecado. Y el pecado no se, usted no va a Jundipo y pues dice, dame ahí 2 metros de pecado. El pecado lo comete el ser humano. Y el ser humano se enseñorea del pecado, como le dijeron a Caín. El pecado está en la puerta, está llamando, va a entrar y tú te enseñorearás de él. Y lo que quiere decir es que al final tú crees que eres señor del pecado, va a vivir enseñoreándote, agregando, desarrollando el pecado. Pero hermanos, ¿sabían ustedes que el pecado se enseñorea de las personas? Y la persona vive en una vida de pecado alejada de Dios. Por eso, al joven rico, Jesús le dijo cuando se fue y le comentó a los discípulos, el que quiera ser mi discípulo, esta es la cosa más difícil que yo voy a decir aquí hoy y en toda mi vida, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira, hermano, negarse a nosotros mismos es más difícil que vencer el mundo y todo lo que el mundo significa y las redes sociales. ¿Usted cree que usted no puede vencer las redes sociales y controlarse? Vencerse a usted es más grande que eso, que el mundo, que el sistema, que la pecaminosidad, que la concupiscencia, que es las huellas del pecado y la atracción que producen los pecados que cometemos, esa intencionalidad y deseo que produce el pecado realizado, esa dependencia del pecado y sus prácticas. El negarse a sí mismo es más grande que eso. Negarse a sí mismo es más grande que todo el reino de las tinieblas, que Satanás y todos los demonios. Es más fuerte que eso. Usted podrá vencer más fácil a Satanás, a los demonios, al mundo, que a usted mismo. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, no el que quiera creer en mí, hermano, cualquiera cree en Dios. Cree en Dios y en la Virgen de la Altagracia, y en la Virgen de la Mercedes, y en la Virgen de Guadalupe, porque siempre le entran
algo que usted pueda controlar, porque la gente lo que quiere es un Dios que pueda controlar. El Sagrado Corazón, el Santo Niño de Antocha, pero ¿cómo eso va a ser un Dios? No, eso era cuando él era chiquito, pues ya él es grande. Como el Señor que trajo pusieron una oferta para el que lleva el cráneo de Colón, y él llevó un cráneo pequeño. Le dijeron, no, Colón era más grande. No, eso es cuando él estaba chiquito. Pues entonces tú lo mataste chiquito y después siguió y descubrió América. Cosa que, hermano, así es la mente del ser humano. Esa es la visión, la incongruencia, la incompatibilidad con la lógica, con el criterio del ser humano. El ser humano actúa contrario a la lógica. Y más hoy que están los Terian y todas las teorías. El punto es, hermanos, que negarse a sí mismo, él le dijo, ¿sabe cómo te niegas a ti mismo? Tienes que tomar una cruz. Mire, decimos nosotros, coge una cruz. Eso hasta nos gusta. Usted no ve que la gente anda con una cruz ahí. La tienen en su casa. Algunos la tienen atrás de una puerta para que le dé suerte. Hermano, decirle a un judío, toma tu cruz, eso significaba muerte. Y la muerte, la muerte más, de hecho la Biblia dice que el que muere colgado en una cruz es maldito. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, se hizo maldición por nosotros. A mí me da una vergüenza con Dios a veces. Que Dios hizo eso por mí, por nosotros. Eso es una cosa increíble. Y usted ve gente, yo creo en Dios, y por allá de lejito, como es la NBA ahora, que tiran de lejos. No, hermanos, de ninguna manera. Él dijo, toma tu cruz. ¿Sabe para qué? Para que te mates tú mismo, para que te niegues tú mismo, para que mates tu deseo, para que mates tu pecado, para que mates tus sueños, para que mates tus intereses. A los hermanos de arriba se le van a caer los brazos diciéndome que baje la velocidad porque están traduciendo. De manera, hermanos, es que tristemente la gente no ha entendido de qué se trata. Y usted ve a veces iglesias donde hay gente que va y, como siempre hemos dicho, están relacionados pero no comprometidos. El punto es que cuando él muere, él logra pagar y Dios aceptar el pago por nosotros a través de que resucitó. Posiblemente si Dios no lo acepta, él no resucita. ¿Ustedes no recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes iban a ofrecer el sacrificio, tenían que amarrarse cascabeles, una bolita con unos abiertos en la orilla, redonda, con una otra bolita pequeña adentro que sonaba, unas campanitas? Porque el sacerdote iba a ofrecer un sacrificio, un animal que había sido degollado, iba a ofrecer la ofrenda, la sangre había sido derramado, lo mismo que pasó con Jesús, y él estaba adentro haciendo el ofertorio, el ofrecimiento para la expiación y perdón de los pecados del pueblo. Lo amarraban una soga, porque si Dios no aceptaba el sacrificio, fruto de que el sacerdote que le estaba ofreciendo no estaba en una relación perfecta con Dios, ahí mismo se caía, se moría. Si el ofrecimiento de la adoración a Dios no era aceptable, hermano, se moría. Usted no ve a Nadab y Abiú, que fueron a ofrecer el sacrificio y Dios no lo aceptó y Dios lo quemó. Mire, en este tiempo tuvieron el quemado al pecho. Ahí, en todas las iglesias, tendría que haber, ¿y sabe cuál fuera el negocio más próspero? La funeraria. Sacaran gente. Usted se acuerda en la pandemia, y perdónenme el ejemplo, que mucha gente moría, habían en los hospitales unos camiones. Debería haber al frente de la iglesia, porque Dios no acepta sacrificios y ofrendas que no sean agradables, santas y perfectas. Como estamos en el tiempo de la gracia, dense vida. Pero hermanos, digo no ustedes, porque ustedes están adorando a Dios, al Dios verdadero, y con un corazón contrito y humillado, creo. Pero hermanos, usted sabe, la gente hoy trae delante de Dios ofrendas contaminadas, como en el tiempo de Jesús, que
seleccionaban no la oveja que más valía, la perfecta, porque tenía que tener características esa oveja. Dios no puede traerle, yo voy tal día a la iglesia, yo hago tal cosa. No, cuidado, tengan cuidado, yo creo en Dios. Y yo esto, lo otro. No. La nueva criatura en Cristo tiene que vivir la vida de Cristo. Yo me acelero más cuando no estoy predicando el mensaje que traje, porque no lo estoy predicando en nada. Entonces ahí me acelero un poco. Perdonen a los hermanos, están con la mano en la cabeza, no saben qué van a hacer. Han puesto la renuncia varias veces para no traducir, pero el Señor me perdone a mí y lo fortalezca a ellos. El punto es, hermanos, que cuando nosotros venimos delante de Dios con nuestras ofrendas como sacrificio, ¿qué es venir delante de Dios? Una vida ya restaurada. Venir con un corazón lleno de amor hacia Dios, de fruto de conocer a Dios. Porque, hermanos, podemos venir ante un Dios falso. Si no entendemos quién es Dios, como le decía Dios a Israel, que lo que Él pide es que le busquen, que le conozcan, que le amen y que le obedezcan. Usted va a obedecer y amar a un Dios que no es bíblico, un Dios que usted se inventó, porque usted sabe mucho, usted es brillante. Un Dios que le dijeron, un Dios de oída, un Dios que usted escuchó. No. Hay que ir a la palabra. Eso no es porque sentí, por profecía, tuve un sueño, una visión. Pudiera ser bonito todo eso, no lo sé, pero hermanos, hay que ir a la palabra para ver que mi adoración a Dios, mi entrega, mi dedicación sea conforme a lo que Dios establece. ¿Que quién hizo la regla del juego? El que está corriendo esto, como dicen ustedes aquí en Estados Unidos. El que corre este mundo y la vida es Dios. Y Él estableció la regla de juego, cómo se va a servirle. De manera que con la resurrección, caemos en el tema entonces, Él mostró que nuestra esperanza en Él tiene sentido, tiene valor, y que Él está en autoridad para los que dudaban, para los que no le creían. Ustedes dicen, para los que le tiran, los que le tiraban siempre acusaciones. Él estaba ahora en capacidad de poder decir qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Porque Él resucitó victorioso. Y dice el libro de Filipenses que se sentó a la diestra de Dios. Se le dio toda autoridad, todo dominio, todo poder de lo que está en el cielo y debajo del cielo. Hermano, ninguno de ustedes, ni ningún ser humano está fuera de ahí. O usted está en el cielo o está debajo del cielo. No me digan, no, que usted está bajo esas reglas que Jesús establece. Por eso, en Mateo 28, 18, Él dijo, ustedes ahora están capacitados para entender que toda autoridad me ha sido dada. Porque antes ustedes estaban dudosos. Como estamos explicando los mensajes, tiene que venir el domingo para que escuche el mensaje de hoy. Él tuvo 11 apariciones, vimos 4 el domingo pasado. En esas 4 apariciones, hermanos, Él trató con 4 tipos de cristianos que hay. Los otros que faltan, los 9 que faltan, representan los 11 tipos de personas o cristianos con los que usted puede encontrarse o que pueden existir. Cuando Él resucita y se encuentra con estas personas, Él va a resolver una situación terrible, grave, desesperanzadora, que provocaba en aquellas personas una desilusión de vida y que hacía su existencia desesperante. El primer encuentro que Jesús tuvo, cuando Jesús apareció, hemos visto que fue a María Magdalena, a las mujeres, a Pedro y a los que iban camino a Emaús. Pues hoy Jesús aparece a 10 discípulos, porque no estaba Tomás y Judas no podía estar porque hacía par de días que se había ahorcado, como 10 días, 11 días.
Entonces estaban 10 discípulos. Jesús, 8 días después, cuando aparece, da testimonio a estas personas de que Él era verdaderamente Dios. Ahora, es increíble ver, hermanos, cómo estos hombres, aún habiendo tenido el testimonio de María Magdalena, de las mujeres y de Pedro que estaba allí, ellos todavía no creían que Jesús había resucitado. Ellos habían pensado que era una visión personal que habían tenido, que fue que vieron algo, que comieron algo en la noche y al otro día amanecieron el deseo de ver lo que fue un espejismo. Hermano, andaban corriendo escondidos y de hecho, cuando Cristo llega y los visita, increíblemente, la puerta estaba cerrada con llave, no se podía entrar desde afuera. Jesús también luego, como Tomás no estaba ahí, aparece a Tomás. Y por último, aparece a 8 de los discípulos que estaban pescando en el mar. Ahora, ¿qué cosas nosotros pudiéramos rescatar, por lo menos del primer encuentro? Porque no vamos a poder ver los demás. Ellos estaban escondidos. La pregunta debería ser, hermanos, ¿qué pasaba por sus mentes o cuál era su experiencia, su realidad? ¿Cómo entendían lo que estaba pasando con relación a la resurrección para estar escondidos? Estaban allí escondidos con miedo, con duda y porque entendían que habían tenido un fracaso moral. Déjeme decirle que los seguidores de Jesús eran desechos sociales. Muchos de ellos no podían ir con su familia, no recibían trabajo en ningún lugar por seguir a Jesús, por ser discípulos de Jesús, pero además estaban siendo perseguidos por las autoridades. Las autoridades los perseguían porque cuando los soldados que según Tácito y Plinio el joven se convirtieron, hicieron una vida como cristianos, cuando el ángel apareció y se manifestó un destello, ellos cayeron allí, no pudieron hacer nada y ellos vieron todo lo que pasó. ¿Y quién le puede discutir a una gente que vive una experiencia real en su vida de Cristo? Ellos fueron donde los sacerdotes y le contaron. Los sacerdotes sacaron una bolsa de dinero y le dijeron, tomen esto, no lo digan a nadie. Y de ahora en adelante ustedes van a decir que los discípulos robaron el cuerpo. Hermanos, le hicieron un expediente. Ustedes han visto cuando en algunos países nuestros, cuando un político o la policía quiere atrapar a alguien o quiere neutralizar a alguien, le hace un expediente grande que estuvo en tal lugar a tal hora cuando sucedió tal cosa. Después se descubre que ese hombre, esa persona estaba hasta fuera del país, pero le armaron un expediente para perseguirlo y lo estaban persiguiendo. Usted dice, qué cobarde, estaban encerrados. Bueno, hermano, hay que ver. Cuando estaban allí era porque tenían miedo, repito, duda, y también estaban desechados de la sociedad. Sucede, hermanos, que el pasaje dice que Jesús entró estando las puertas cerradas. Debo decirle a ustedes que el que en la Biblia se ponga una expresión, y si la pone 2 veces, póngale cuidado, pero el hecho de que se ponga una expresión, una tilde, una J, una A, un número en la Biblia, no es simplemente una historia que no tiene valor, importancia, trascendencia, ni impacto, ni es parte de todo un rompecabezas perfecto. Lo es. El hecho de que Juan dijera en sus 23, 24 capítulos, poco los capítulos cortos, excepto uno, dijera, y estaba la puerta cerrada.
Eso quiere decir que es un llamado para que podamos entender dos cosas. Que cuando Cristo resucitó y nosotros resucitemos, no vamos a estar bajo las leyes y las reglas de la materia. Vamos a tener una característica glorificada o características fruto de la glorificación que no nos va a limitar todo lo que en el mundo natural limita al ser humano. Hay otra condición a la cual nosotros vamos a responder. Y número dos, el hecho de que Jesucristo entrara con la puerta cerrada y Juan lo señalara, implica y quiere decir, en términos de aplicación, hermanos, que Cristo va a entrar a su vida, aunque su vida esté llena de miedo, llena de duda, llena de fracaso moral, y usted esté ensimismado, usted esté encerrado en sí, enclaustrado, usted se encuentra blindado, usted ha perdido la sensibilidad, usted ha perdido la capacidad de asombro, usted no tiene dentro de su interior una actitud con sed, una intención, un deseo de buscar a Dios, de honrarlo. Usted ha perdido la fe en usted mismo. Siempre hago esto y vuelvo y me caigo y no puedo. Usted ha perdido la esperanza. Cuando usted se siente cerrado, bloqueado, hasta a veces inconscientemente, porque a veces hacemos cosas porque el consciente la decide, otras veces la hacemos y ni nos damos cuenta porque el subconsciente está influyendo, y aquellas que ocurren fuera de todo raciocinio porque el inconsciente me impulsa a hacer cosas que son ya parte de mí, que están registradas en mi ADN emocional, en mi ADN conductual, y me encuentro haciendo cosas, como decía Pablo, que espiritualmente no quiero hacer. Me desanimo, la gente se deprime, la gente se aleja de todo, la gente pierde la esperanza. Cuando hay alguien así, hermanos, Cristo puede entrar aunque las puertas estén cerradas, y Cristo lo va a hacer, y usted tiene que estar listo para recibirlo cuando Él entre. Porque Él va a entrar a través de un mensaje como el que estamos dando hoy, a través de una lectura bíblica. Dios entra en nuestras vidas en muchos momentos. ¿Sabe qué pasa? Que la actitud de la persona cuando Cristo llega es lo que hace la diferencia. ¿Qué hicieron estas personas cuando Cristo entró? ¿Lo recibieron? ¿Lo rechazaron? ¿Lo miraron con desprecio? No, hermanos. Dice la Biblia que inclusive ellos estuvieron completamente, totalmente en una actitud de adoración y de reconocimiento que delante de ellos estaba el verdadero Dios, y que eso era un privilegio inmerecido. Ya no era Jesús el que comía, pescaba con ellos como muchos lo veían, sino que ya estaban delante del verdadero Dios. Y lo que primero Jesús le dice cuando entra, y fíjense que en la mayoría de encuentros Jesús dijo eso, y lo vamos a ver. Jesús llega y dice Shalom, que la paz permanezca. Hermano, nadie tiene paz con miedo, nadie tiene paz con duda. Nadie tiene paz con inseguridad, con una preocupación terrenal. Usted sabe que a veces hay preocupaciones terrenales, insatisfacciones, decepciones, fracasos en la vida, que son tan grandes que son capaces de bloquear tu relación con Dios, de tú sentir la paz en Dios. Él llega y les dice, hermano, mire, yo le voy a ser sincero, si hubiera sido yo, le hubiera preguntado, ¿qué hacía? ¿Dónde estaban ustedes el viernes a las 8 de la noche? Y como yo estaba muriendo, ¿dónde estaban ustedes? Y hermano, le hago un expediente, le pongo una luz grande, así lo investigo a todito. Cristo llegó y solo dijo paz. Tengan paz.
aún en la situación difícil de su vida, tengan paz. Yo estoy aquí. Yo soy la esperanza, yo soy la vida, yo soy el camino. No hay ningún problema de la vida que conmigo ustedes no puedan manejar, administrar y resolver. Eso no quiere decir que cuando venimos a Cristo todos los problemas se van. No, es que nos da capacidad para resolverlos, para entenderlos, para solucionarlos, porque ahora Él va con nosotros. Y Él le dijo directamente eso: tengan paz. Yo quiero terminar diciendo que después de haberle dicho eso y ellos verlo resucitado, Él le dijo, cumplió una promesa que había hecho. Si usted ve en Juan 17, como Él prometió, y en muchas partes, Él prometió que iba a darnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entraría para operar y funcionar en el establecimiento de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, en el crecimiento. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todos nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos. Entonces, Él les dijo, pues, como el Padre me envió, también yo os envío. Él le dio la comisión de enviarlos, pero antes sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que cuando el Espíritu Santo viene, un tema conflictivo, delicado, tiene que haber una serie de manifestaciones características. Ahí no pasó nada que la humanidad ha establecido que tiene que pasar, porque ahí pasó lo más grande, porque el Espíritu Santo vino y comenzó a operar en ellos. Por eso Él le dice después, para terminar, le dice, miren, al que ustedes le remitieren los pecados, les serán remitidos, y al que ustedes se los perdonen, les serán perdonados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora yo tengo poder para perdonar pecados? No, hermano, no quiere decir eso. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos la Biblia entera, porque la Biblia entera se explica con la Biblia. No me lo explique con un sueño, ni con una visión, ni con nada. Ni me lo explique con una teoría personal suya o nuestra. No, la misma Biblia explica lo que significa eso. Significa que predicando a Cristo, si alguien escucha el mensaje de Cristo y se arrepiente, sus pecados le son perdonados. Porque ahora yo voy a tener la autoridad. Porque toda autoridad le ha sido dada a Él. Él nos la ha dado a nosotros. Y nosotros podemos ir y predicar pecado, aunque esa persona esté influenciada hasta por un demonio. Porque Dios nos ha dado esa autoridad para predicar el evangelio, para declarar salvación, libertad, perdón de pecados, a través de que la persona reciba a Cristo. Y si la persona no recibe a Cristo, esos pecados le son retenidos. Eso es lo que estaba diciendo. Así que, hermanos, Cristo va a entrar a nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles y más complicados. Pastor, eso es porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No importa lo que usted esté viviendo. Dios va a entrar, recíbale, reconózcale como Señor y Salvador, y Él va a perdonar sus pecados y usted se convertirá en una nueva criatura. Vamos a estar en pies. Amén, gloria a Dios. Hermanos, así de pies, vamos a orar para pedir por esta palabra que ha sido predicada, y vamos a pedir a los padres de la bebé. Vamos a presentar una niña hoy que va a ser parte de la congregación, y vamos entonces a terminar con esa parte. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque tú llegas aún en los momentos más difíciles, cuando no sabemos a dónde ir, cuando no hay esperanza, cuando no hay un futuro claro. Tú puedes llegar, Señor, aún con nuestras cargas, y nos dice paz. La paz es ausencia de miedo, de duda, de desesperación, porque la paz da seguridad, firmeza. La paz da
Solo la paz dada por ti nos puede hacer fuertes, darnos un propósito en la vida y llegar adelante hasta donde tú quieres. Gracias por Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pedir